Corría el año de 1830, cuando la familia de Ramón Álvarez, con 5 hijos y escasos medios, decidió dejar atrás su hogar en Coreses para probar fortuna en Zamora. Aquella mudanza, dictada más por la necesidad que por el anhelo, marcaría el inicio de un destino insigne. Zamora, ciudad austera y castigada por las pestilencias del cólera y la mordedumbre de la pobreza, fue testigo del orfandazgo temprano del niño, de sus primeros afanes como artesano y del despertar de un genio que, sin aún saberlo, habría de ennoblecer su nombre por siglos. Su tesón, la capacidad innata y años de formación le llevan hasta la creación de su primer conjunto procesional, El Descendimiento, una obra que, al estrenarse en el año de 1859, selló su lugar entre los grandes artífices del arte sacro. Probar fortuna en Zamora. Ramón Álvarez, 200 años. El podcast. Cuando Ramón Álvarez contaba con apenas 5 años de edad, su familia tomó la decisión de trasladarse a Zamora. Su madre, según nos contó Cecilio Vidales, se había criado en la ciudad junto a su familia materna, y aunque Vicente Álvarez, su padre, carecía de un oficio definido, consideraba que las posibilidades de sacar adelante a una familia tan numerosa serían mayores abandonando la localidad de Coreses para establecerse en el número 7 de la calle del Piñedo en Zamora. Mal debían de ir las cosas en Coreses para que tomara tal determinación. José Andrés Casquero, historiador y autor del libro Ramón Álvarez, nos lo explica. Su padre viene aquí y en el primer padrón aparece como confitero, pero luego es cesante, luego tiene una tienda de comestibles. Es un tipo que no tiene un oficio definido y que brujulea también por ahí y nada más. Es decir, mucha gente de la provincia venía a Zamora en busca de... date cuenta que quien no tenía hacienda raíz en los pueblos tenía que vivir como jornalero y no era fácil. En sitios donde, por otra parte, igual no hacían falta muchos jornaleros, porque ahí me imagino que en Coreses, salvo el Marqués de Villagoyo, los demás no tendrían haciendas como para decir puedo dar trabajo a gente, ¿no? Estamos hablando de 1830. ¿Cuáles eran las circunstancias que se podían dar en esa primera mitad del siglo XIX para que una familia desde un pueblo se viniese a la ciudad? Bueno, en primer lugar, es lo que te digo, en el pueblo podría haber pequeños y medianos propietarios que tuvieran pequeñas parcelas de terreno que le diesen para vivir de manera muy autárquica, claro, ¿no? Pero si no tienes nada y dependes de que te dé trabajo otro, y durante la primera mitad del 19 parte del artesanado que había vivido entonces, mejor o peor, se pauperiza todo porque ya nadie, ya empiezan a venir de algunos sitios piezas fabricadas, es decir, en fábricas, es decir, ya no... Pero vamos, yo las circunstancias de esta familia, en particular las que tuvieron allí, no las conozco, ni sé tampoco, ni sé tampoco cuáles eran las circunstancias personales de ellos para venirse aquí. Si se vienen a Zamora es porque buscan una vida mejor, ¿no? Y si se instala ahí en los barrios bajos, que vieron en una casa de la calle Caldereros, que era también el Piñedo Bajo o Larga de San Leonardo, pues ya te digo, figura en el parón como confitero, pero luego va cambiando de profesiones, ¿no? Y lo que sí es cierto es que él vive con su padre, que enviuda aquí y se vuelve a casar, vive con su padre en Zamora hasta que se independiza y se casa. En 1834, poco después de que la familia Álvarez se estableciera en Zamora, la ciudad, como tantas otras de la península, se vio sacudida por el terror de la primera de las 3 epidemias de cólera morbo que asolaron el siglo XIX.
Las autoridades, alarmadas, emitían bandos urgentes a través del boletín oficial, instando a la población a mantener una limpieza estricta en calles y viviendas, sanear corrales y eliminar cualquier elemento que pudiera malignar la atmósfera. La Junta Superior de Sanidad realizaba inspecciones estrictas y multaba a quienes no cumplieran. Se prohibía criar cerdos y se expulsaba a mendigos forasteros que no pudieran acreditar buena conducta y verdadera necesidad. Era una Zamora de enfermedades y temores, sin médicos suficientes, sin hospitales, sin agua corriente ni alcantarillado. La higiene era un lujo, la pobreza una constante. En esos años, entre 1830 y 1838, fallecieron los dos hermanos mayores de Ramón, y poco después también su madre. Con 14 años, huérfano de madre y con un padre que pronto volvió a contraer matrimonio con Luisa Álvarez Colino, lo más probable es que Ramón, como tantos niños de su época, se viera obligado a trabajar. Digamos, el periodo más oscuro de él es desde que viene de Coreses con 5 o 6 añicos hasta que se casa y se independiza y vive de un taller de hojalatería y de poner cristales. Es que es complejo y la vida de entonces no era como la de ahora. Yo creo que incluso Ramón Álvarez con 14 años se ganaría la vida ya por ahí, aparte de que él estudiase en la Escuela de la Sociedad Económica de Amigos del País, estudiaban para artesanos, pero eso es lo que te comento, que no sabemos en esos años si entró en algún taller o con alguien a trabajar, y eso no lo conocemos, no lo sabemos, pero yo lo que te digo es que un tío de 14 años entonces en casa no estaba ocioso, ni corriendo por ahí por la calle, con seguridad. Claro, entre los 14 y los 21 años es lo que tú dices, y se puede especular, ¿no? Sí, Me imagino que tú tendrás una teoría de lo que pasó en ese periodo. No, porque mira, yo la historia sin decir por intuición o por... no sirve para nada, porque Pero de forma general, porque tú estás diciendo que, claro, estamos hablando de 2 siglos atrás. Es decir, no estaban ociosos. ¿Cómo era la vida de los chavales en ese momento? Pues muy dura, evidentemente, porque si tenías un negocio familiar, podías echar una mano en el negocio familiar, pero si no la tenías, pues las chicas iban a servir, evidentemente, y los muchachos pues andarían al jornal donde lo hubiera, si es que lo había, y en lo que pudieran, porque no todo el mundo tenía una cualificación para decir yo puedo hacer esto, y como dicen muchas veces, yo trabajo a donde me sale, es decir, si un día que había que ir a cavar viñas a un sitio, se iba a cavar viñas, si había que hacer un recao, se hacía un recao, pero no, es que reconstruir eso es complicado, ¿no? Tú dices que ya se empezaban a fabricar. Bueno, bien, elementos. algunas cosas. Pero el valor que tenían los artesanos entonces entiendo que era fundamental, que tenía mucho peso. Sí, pero piensa que, por ejemplo, las ferias del Botiguero, que venían los mercaderes de Madrid y demás, traían ya muchas cosas. Por ejemplo, los últimos plateros zamoranos aguantaron hasta los años, en el primer tercio del siglo XIX. Ya lo demás todo venían y se vendía en el Botiguero, y se vendían muchas cosas, y se vendían tejidos, por supuesto. Todavía en el 18 se tejía en algunos sitios y había telares y cardadores y demás. Todo eso va un poco paulatinamente desapareciendo. ¿Entiendes? Porque la industria de entonces era prácticamente inexistente. Eran las fábricas de vino, algunas fábricas de harina por molturación de aceñas y demás. No existía una industria propiamente tal, y sí que ya en estas ferias venían productos ya manufacturados que la gente podía comprar, y en algunos comercios de Zamora. Durante este periodo se sabe que Ramón Álvarez asistió a la Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País, donde pronto demostró su talento para el dibujo y adquirió los rudimentos propios de cualquier artesano. Fue allí donde comenzó a formarse como hojalatero, un oficio que le permitió abrir su propio taller y desarrollar trabajos destinados, entre otros, a mejorar la iluminación nocturna de la ciudad de Zamora. La Sociedad Económica de Amigos del País era una institución que se hicieron para fomento del arte, de las industrias y demás en el siglo XVIII, en el reinado de Carlos III, y entonces eso no estaba arreglado, eso funcionaba
con algunos fondos que lo permitían y luego desaparecieron todas. En algunos sitios todavía existen, ¿sabes? Él había ido allí a aprender a dibujar. Sí, para ser artesano. En paralelo entiendo que él ya trabajaba como ojalatero. ¿De qué se encargaba un ojalatero? Bueno, los ojalatas hacían muchas cosas, desde candiles hasta unidades de medida de... Yo recuerdo todavía los cuartillos aquellos que vendían la leche, todo eso se hacía de eso, ¿sabes? Y colocar vidrios y demás. Que luego él, por ejemplo, pues casi todas las... Cuando tenía que hacer una corona para una imagen y demás, tenía fragua en casa, todas esas las hacía él. Pues era un tío habilidoso y sabía hacerlo, y lo había conocido. Los faroles del alumbrado de Zamora, que posiblemente viese los reverberos de Madrid, pues los contrata él. En la casa de comedias, en lo que fue el del teatro, también era el que se encargaba de la iluminación y demás, con faroles de esos que la parte de atrás está bruñida, no de latón, seguramente de lata muy bruñida, y da más luz. Eran las cositas de lo que eso sí se podía vivir. ¿La casa de comedias estamos hablando de Zamora? Sí, donde está el teatro ahora mismo, el mismo sitio. Él a los 20 años ya... con esa edad ya le habían adjudicado la renovación del alumbrado. Sí. Estamos hablando de un alumbrado que era con velas, ¿no? No, con velas no. Bueno, con aceite. Sería aceite con una cosa que era una cosa derivada del petróleo, que sería, me imagino, un depósito y sería líquido, y eso se apagaba y se encendía a diario y demás, hasta porque en Madrid luego ya llegó el gas, y aquí no... Aquí ya hasta 1897 no llegó la luz de la letra popular zamorana, que él no la conoció, claro. ¿De qué modo mejoró ese alumbrado público Ramón Álvarez en Zamora? Pues con ese reverbero que te digo, que no era el típico farol de antes, que daba mucha menos luz, evidentemente. Y yo creo que eso, porque ahí hablan los que lo conocieron y demás, que había hecho una gran araña para el Teatro Real, ¿sabes? Eso no está confirmado. Claro, ni mucho menos. Bueno, pero yo creo que eso no tendría por qué ser una invención, ¿no? Aunque no existen datos contrastados, se ha especulado con la posibilidad de que Ramón Álvarez, antes de 1845, pudiera haber estado en Madrid. Fue allí donde aprendió algunas de las técnicas que emplearía a lo largo de su trayectoria profesional, una cuestión que podría haber aclarado Ramón Núñez, uno de sus discípulos. Dice Ramón Núñez que le había prometido a la que fueron su mujer, su novia, que vendría para el día de la Virgen de la Concha, el día de la Iniesta, a bailar el Valorio, y que vino desde Madrid andando. Yo eso sí me lo creo, ¿entiendes? Sí. Es que la gente no se da cuenta. Estamos hablando de antes de casarse. Sí. Que pudo venir desde Madrid caminando. Sí. ¿En base a qué? No. ¿Por qué? Pues bueno, porque si él se fue a Madrid, por las razones que fuera, no tenía un medio de transporte, no había tren. Y tampoco creo que tuviera una caballería, porque tener una caballería suponía que donde pararas en la posada tenías que pagar por ella para que le dieran de comer y demás. Entonces, hombre, las veces que estuvo en Madrid, ya luego cuando la oposición es distinto, evidentemente, pero si estuvo antes y allí aprendió algo, no solo... Claro, estamos hablando del oficio del ojalatero, porque ¿aprendió allí algo también de imaginería religiosa? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que según Casquero, en ese periodo no hay ausencias significativas de Ramón Álvarez en el padrón municipal, por lo que no se pueden hacer elucubraciones, solo una pregunta. No, yo ya digo que la laguna más significativa desde mi punto de vista es cómo coño se aprendió este hombre el oficio, ¿sabes? Eso tiene que o tendría que tener una explicación, y tiene necesariamente, independientemente que fuera un tipo habilidoso, intuitivo o con ese don especial, tuvo que tener un sitio donde conoció, saber técnicamente cómo se hacía una pieza. Con 21 años, Ramón seguía viviendo en la casa de su padre. Pero esa situación cambió en enero de 1847, cuando contrajo matrimonio con Ildefonsa Pérez y se instaló en la calle Carniceros. En 1850, la pareja se trasladó al número 22 de la calle Balborraz, donde Ramón estableció su vivienda y su taller de hojalatería. Pues él, date cuenta que entonces había que tener el permiso paterno para casar.
y tenías que tener una edad. Y él lo hace sin con una autorización del jefe político, del gobernador, porque su padre no le da el consentimiento. Pero es evidente que ya él, ve la posibilidad de independizarse y se va, supongo que a vivir ahí en la calle Carniceros, y se casa en Santa María la Nueva. Pues eso sería de la familia de su mujer, y allí tuvo el primer taller, pero inmediatamente adquiere la casa número 22 de la calle Valborraz, que es la que va a ser el taller y donde van a vivir hasta su muerte, ¿sabes? Estamos hablando de Ildefonsa Pérez, de su mujer, sí, con la que tuvo 6 hijos durante casi los primeros 10 años, ¿no? Sí, en 10 años tuvo sus hijos, sí. Al año 1855, Ramón Álvarez traslada su taller a la calle La Feria. Allí desarrolla trabajos de latonería, cristalería, restauración de muebles y objetos artísticos. Es también en ese momento cuando empieza a enseñar dibujo y entra en contacto directo con el mundo de las bellas artes. José Ángel Rivera de las Heras, licenciado en Historia del Arte, sacerdote y autor del libro Ramón Álvarez, atribuye a este la autoría del Niño Jesús de Pontejos, una obra que podría haber realizado poco antes de 1854 y que forma parte de sus primeros pasos como imaginero. La Piedad de Villaralbo, realizada en 1856, o la Reforma de la Virgen del Amor Hermoso de la iglesia de San Pedro y San Ildefonso de Zamora, se cuentan entre sus primeras obras, todas ellas identificables por las técnicas que ya comenzaba a emplear con personalidad propia. ¿Cómo se reconoce la obra de Ramón Álvarez? Pues aparte de la utilización de las telas encoladas, que era de uso común en él, habitual, hay como una especie de secreto, y es el siguiente. Cuando policromaba las imágenes, especialmente los paños de pureza y otras telas, con el pincel untaba en el óleo y así lo colocaba sobre la policromía que iba realizando en las imágenes, de forma que le dejaba una textura como arenosa y granulada, que cuando uno pasa el dedo o los dedos se da cuenta inmediatamente que está hecho por don Ramón. De las Heras define a Ramón Álvarez como un hombre inquieto. En primer lugar, de don Ramón Álvarez Prieto, el imaginero de Coreses, yo destacaría su trayectoria profesional. Comenzó como un artesano, trabajando como jalatero. Después fue profesor de dibujo y finalmente fue un imaginero. Eso significa que fue un hombre inquieto y además con afán de superación. Él se formó en los escultores de época barroca, como por ejemplo Pedro de Mena, Salvador Carmona, etc. Y a ellos los imita también en sus esculturas y en sus imágenes. Tiene una gran producción, don Ramón Álvarez. Hizo imágenes pequeñas de devoción, como los crucifijos, como las imágenes del Niño Jesús, algunas otras ya mayores, como imágenes de la Virgen, y finalmente los grupos procesionales y las imágenes procesionales, que dieron tantísima uniformidad a la Semana Santa de Zamora. Y le ha dado también tanta intensidad, tanta devoción, digámoslo así, en el pueblo, porque conectó muy bien con el pueblo. El pueblo tenía una sensibilidad dulzona, muy edulcorada, y él le hacía imágenes pues alegres, dulces, que conectaban muy bien con la devoción del pueblo. La primera de las imágenes procesionales que marcaron un antes y un después en la Semana Santa de Zamora fue el Descendimiento. Se trata de un encargo de la Real Cofradía del Santo Entierro que superó los plazos de entrega previstos y desfiló por primera vez en el año 1858. Esta cofradía, fundada en 1593 y de la que el propio Ramón Álvarez fue miembro, conserva 3 grupos procesionales realizados por el escultor. Juan Prieto es vicepresidente de la cofradía. Creo que el Santo Entierro tiene 2 peculiaridades, que es una es el paso del Descendimiento, que es el inicio por Ramón Álvarez de una serie de obras que se continuarían después con el Longinos, con la Caída,
con una serie de obras en diferentes cofradías que lo que hacen es estructurar la arquitectura de la Semana Santa de Zamora. En realidad no dejaba de ser una Semana Santa como el resto de las de España, pero se empieza a conocer por esa teatralidad que Ramón Álvarez conoce de su época, que va en Madrid y trabaja en las tramoyas de los teatros, y le da a los pasos además una uniformidad. Se van fijando en determinadas obras clásicas, en el Descendimiento se fija en la de Gregorio Fernández, y va adaptando, va creando una serie de características, sus Cristos entregados, serenos. No son Cristos sufrientes, son Cristos que están como en ese paso hacia el Padre, con figuras de la Virgen basadas en... La primera se cree que está basada en, como decía Casquero en su libro, en una de Juan de Mena que está en toro, en un busto de la Virgen que es muy bonito, pero sobre todo también establece toda esa línea de continuidad con una serie de tamaños naturales de las figuras, las telas encoladas dándole esa dinámica a los pasos, los colores, manteniéndose ese azul para la Virgen, eso rojo para la capa del San Juan, el verde para la de la Magdalena. Yo creo que él establece unas pautas que luego tanto él como la gente que va pasando por su taller y que luego se implican en la Semana Santa de Zamora, Aurelio de los Ríos, Núñez, pues se crea lo que es la Semana Santa de Zamora, como es para mí la mejor representación que hay sobre la faz de la tierra de la Pasión de Cristo de manera ordenada. Yo creo que eso se lo debemos a Ramón Álvarez y a ese inicio que se da en el Santo Entierro, que tiene la otra parte, que es la cofradía que pues fue a principios del siglo XX también a ver otras Semanas Santas y trajo una manera de salir en procesión que es la que actualmente también tenemos en la Semana Santa de Zamora. Con el descendimiento, a finales de la década de 1850, Ramón Álvarez se consagra como escultor. Su nombre empieza a destacar con fuerza en el ámbito artístico zamorano. Pero ese mismo periodo de éxito profesional se ve ensombrecido por una profunda pérdida personal. En el año 1858 fallece su hija Elisa, un hecho que marcaría su vida. Ramón Álvarez, 200 años. Un podcast para descubrir al artista y al hombre. Suscríbete y acompáñanos en este viaje en el tiempo. Con el patrocinio de la Diputación Provincial y la Fundación Caja Rural de Zamora.